Muy buenas noches. Vamos a empezar esta sesión de taller. Este es nuestro tercer taller. Recordemos que el primero fue sobre el citado APA, el segundo sobre el diseño, validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de información. Este tercero se centra en la parte de análisis cuantitativo y el uso de software. No sé si descargaron, bueno, Excel lo tienen, pero no sé si descargaron el SPSS de IBM, un software gratuito que les da 30 días y que nos permite este análisis. Entonces, la intención de esta sesión, y como lo dije, si alguno de ustedes tiene o se encuentra en esta etapa de análisis de datos cuantitativos, lo podemos ver, lo podemos orientar, tomar como ejemplo acá. Lo que voy a hacer es explicar la parte teórica, primero a ver qué elementos se lleva, etcétera, y luego nos vamos a la parte práctica de algún software, les muestro un ejemplo de una tesis y vemos situaciones, ¿ok? El ejemplo de una tesis que acabo de asesorar este semestre nos va a ayudar mucho para definir. El punto clave aquí es definir el método de comprobación estadística. Quiere decir que la forma en la que presento mi hipótesis va a definir, mi hipótesis junto con el diseño metodológico del instrumento, la recolección de datos, etcétera, va a determinar la manera en que la compruebo. Es decir, tengo una muestra, tengo dos muestras, quiero establecer correlación, o quiero establecer una cuestión descriptiva nada más, cómo está el panorama, o aplico técnicas ya del corte inferencial. ¿Ok? Entonces, en esta primera parte de lo teórico, vamos a partir de este primer punto. Antes de esto, partimos de que ya tenemos el planteamiento de la problemática en el protocolo, partimos de que ya tenemos fundamentado teóricamente nuestra propuesta, pasaríamos al diseño metodológico. Estamos hablando hoy de cuantitativos. El taller siguiente, que por ahí no me acuerdo cuándo es, pero creo que es en agosto, es de cualitativo. ¿Ok? Ahorita puro número, dato, estadística. Bien. Entonces, con mi instrumento de recolección hago el diseño. Ya lo veíamos. Diseño, aplico y ojo. Desde que recolecto datos, ya estoy analizando. Aquí las buenas prácticas, los hábitos del investigador nos dicen que tiene que haber orden. Es decir, una base de datos, sí, en Excel, pero organizada. Si vas a hacer los impresos, utiliza folio 001, 002, hasta 300, 500. Los pasas uno a uno a Excel y después de eso pides a alguien que revise que no se haya corrido, cambiado algún dato, porque por eso estaría alterándolo. Y ya después procedemos, ahora sí, a su base de datos y luego a la de análisis y toma de decisiones. ¿A qué me refiero con toma de decisiones? Determinar, y hay una prueba clave, si la distribución de mis datos es normal o es no normal. ¿Sí? Entonces, eso determinará el tipo de prueba para la comprobación de la hipótesis. Así, en este esquemita de términos muy sencillos, tenemos para el análisis de datos la estadística descriptiva, que nos ayuda a ubicar media, moda, mediana, rango, desviación estándar y varianza. ¿Cuáles son los más utilizados? En la media es igual que el promedio. ¿Okay? La mediana ayuda a ubicar otro tipo de datos. Hay algunas pruebas que utilizan la mediana. ¿Sí? Y en cuanto a lo que tiene que ver el rango, que es la periodicidad de repetición de un máximo mínimo, el más empleado también en estadística es la desviación estándar, que es el punto de acomodo más menos del promedio. ¿Ok? Entonces, si, por ejemplo, alguien dice, tengo
hay hombres, no, perdón, hay jóvenes de 17 a 28 años de edad y mi promedio es de 22, pero tengo una desviación estándar de 1.2, quiere decir que tengo 22 más 1.2, 23.2, y también menos 1.2, que sería como 20.8. Entonces, mi promedio es este, pero mi desviación estándar está menos esto más lo otro. Es decir, el espacio que hay entre el promedio. Entonces, mi promedio es de 22, pero mi desviación estándar es del rango de 18.2 hasta 23.2. ¿Ok? Entonces, la desviación estándar es mayor y siempre el promedio es como está en punto medio de. En términos muy sencillos, ahorita lo vamos a detallar. Y sobre todo, ¿para qué sirve? Cuando usamos estadística inferencial, y eso ya es otro nivel mayor, la estadística descriptiva permite presentar un panorama como tal. Quiere decir que la estadística descriptiva aplica para estudios cuantitativos de tipo descriptivo. ¿Cuál es el nivel de competencia digital de los docentes? ¿Ok? Pues voy a hacer unos datos que me van a indicar el promedio es tal, ¿sí? La media, moda y mediana es tal, y la desviación estándar. Listo, hasta ahí. Pero si mi investigación, vamos a hacer un ejercicio ahorita del cuál investigación aplicaríamos aquí, quiere utilizar una comprobación, por ejemplo, trabajo con un solo grupo en una recolección de datos, ¿sí? O trabajo con dos grupos en una recolección de datos, o trabajo con dos grupos en dos recolecciones de datos. Voy a poner un ejemplo. Queremos comprobar la relación entre las estrategias didácticas del juego, ¿sí? Que utiliza el docente para el aprendizaje. Entonces, vamos a ver cómo lo califican los alumnos del grupo A y grupo B. ¿Okay? Entonces, a los dos grupos, ojo, dos grupos, les voy a pedir que evalúen las estrategias didácticas y el juego y todo. En alguna escala, una escala de gamificación de Turner 2018, y hago una evaluación descriptiva de dos muestras. ¿Ok? Y ya me dice, el grupo A tiene este promedio, el grupo B este otro. ¿Ok? Pero, ¿qué relación existe entre los dos grupos? ¿Ok? Eso ya es estadística inferencial. La estadística inferencial es a partir de la información que recolecto de un grupo, proyecto y hago análisis de tendencias más globales, más generales, y decir que esta investigación es repetible o no en otros contextos. Y así, este ejercicio que hago en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Pedagogía, me llevo esos datos para ver qué tanto aplican en la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, o en la Universidad de Jalapa, o en la Universidad en Córdoba, o en la Universidad Autónoma de Puebla, en la UAP. Entonces, ahí voy a poder relacionar los juegos, los grupos, y para hacer una inferencia del comportamiento de los datos. ¿Ok? Describo lo que está, infiero a partir de lo que tengo hacia otras poblaciones. Y de este modo puedo generalizar solo con la estadística inferencial que cuando los estudiantes universitarios reciben estrategias de gamificación, obtienen un mayor aprendizaje. Esto es una inferencia. Esto influye en lo. Ok. Pero para hacer inferencias, tengo que definir mi hipótesis desde relación o es de causa-efecto. ¿Okay? Y ahí es donde determino
alguna de las dos formas. De relación. Existe una relación entre la aplicación de estrategias didácticas basadas en juego y el incremento del promedio. Entonces, yo lo que quiero decir, ¿esto se relaciona sí o no? ¿Existe relación o no existe relación? Y aquí hay relación positiva, cuando una sube, la otra sube. Relación negativa, cuando una sube, la otra baja. ¿Ok? Es que eso se mide estadísticamente. Pero también puedo decir causa-efecto. ¿Cómo influye tal cosa en la otra? Entonces, ahí la redacción de la hipótesis plantea que cuando se aplica tal cosa, sucede lo otro. Y ahí aplicamos otro tipo de prueba. No olviden estas dos palabras. Análisis paramétrico y no paramétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo mis datos y estos se encuentran organizados de una u otra forma. Paramétrico es que está normal, acorde a lo esperados o cercanos a la media. Cuando se alejan de la media, se llama de una distribución no normal y se aplican los análisis de corte paramétrico. Y ahí tienen esos, cuáles son las pruebas de hipótesis. Coeficientes de correlación, regresión lineal, prueba T, de proporciones, de varianza y covarianza, cuando es paramétrico. Las más comunes son de correlación, una que se llama de Pearson, y el análisis de regresión, que como de prueba T, la T de Student, que le llaman algunos. ¿Qué pasa cuando utilizo un análisis no paramétrico? Ahí es, utilizo en lugar de la prueba T, utilizo chi cuadrada, causa-efecto, prueba T o chi cuadrada. Y cuando hay correlación, pues coeficientes de correlación de Spearman y Kendall, ¿ok? Para que no se confundan, correlación de Pearson o Spearman o Kendall y correlación prueba T o chi cuadrada. No son lo mismo. Sirven para lo mismo, pero se utilizan para diferentes situaciones. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes tienen en su auto, en los autos tienen llantas, 4 llantas, y las 4 son del mismo ring. ¿Sí? Si son observadores, ahí como, ok, mi auto usa ring 14, ring 15, ring 16, son pulgadas en la medida de las llantas, que son como más grandes o más anchas, etc. Esto, o sea, todos los autos usan 4 llantas, pero los autos más grandes o las camionetas, por ejemplo, utilizan un ring más grande, 18, 20, 22. En cambio, los coches pequeños utilizan ring 16, ring 18. ¿Sirven para lo mismo? Sí, pero son diferente estructura. Si tú le pones a una camioneta grande unas llantitas chiquitas, digo, se va a ver muy anormal, va a rodar, sí, pero quizá no, pero no tiene ese tipo de prueba llanta que le sirva. Lo mismo, estás midiendo, sí, pero hay que ver cómo se comportan los datos. Ok, ahora, ¿cómo hacemos el análisis estadístico? Tenemos que definir el software. La verdad es que en Excel nos sirve mucho para un análisis estadístico descriptivo y para el análisis inferencial nos sirve el SPSS. No me voy a meter en vericuetos y complicaciones así como que el Excel y los... Vamos a ir como a la parte útil y sobre todo, ¿qué se pone en la tesis? Porque luego haces una tablita, bueno, que concentra y una descripción. O en la descriptiva va tabla, gráfica y descripción, tabla, gráfica y descripción. Es más extensa, la inferencial es como más corta, pero proyecta más. ¿Ok? Para la inferencial, SPSS, STABS, el SPSS es como el más común y es gratuito en 30 días. Exploro los datos, veo cómo se comportan, cómo están estos datos. Y ojo, veo si es una variable o dos variables. Se trabajan diferente los univariables con los bivariables. Cuando hay 3 variables, híjole, se complica. ¿Se puede medir? Sí, sin duda. Pero luego no existe una relación entre la variable 1 que mueve la variable 2 y 3. Es decir, cuando se utilizan los juegos en el celular, el estudiante aprende
y desarrolla valores. Ok, a lo mejor cuando aplico el juego, aprenden, pero no desarrollan valores. O aplico el juego y desarrollan valores, pero no aprenden. O sea, cuando buscamos relacionar una variable independiente con dos dependientes, no siempre sucede. Entonces, casi siempre aprobamos la hipótesis nula de que esto no va a suceder, o va a suceder una, pero no la otra. ¿Me explico? Entonces, dos variables tenemos con eso para divertirnos. O sea, es lo recomendable. Vemos, ojo, hicimos la confiabilidad del instrumento y la validez. Si ese instrumento fue válido y confiable, entonces ahora sí podemos hacer las pruebas estadísticas. ¿Y qué creen? Lo primero que evaluamos en la prueba estadística es si los datos obtenidos, ojo, el instrumento tiene un nivel de confiabilidad. Vemos otra vez confiabilidad con la muestra real y vemos si estos datos se comportaron de manera confiable, es decir, son repetibles. ¿Sí? Entonces, hacemos un alfa de Cronbach de los datos reales. El otro fue del piloteo para evaluar el instrumento. Con esto, hacemos la prueba de hipótesis, ¿sí? Para comprobar posteriormente la presentación en gráficas, datos, tablas, etc. Sí es importante presentarlos en textos descriptivos, pero también es importante en gráficos. Estos dos elementos ayudan enormemente. ¿Okay? Para la distribución de frecuencia simple, la estadística descriptiva utiliza, nosotros llamamos tablas, son distribuciones de frecuencias, cantidad, porcentaje, opciones, ¿no? Entonces, ¿qué software utilizas para crear infografías? No, pues Canva, 85%, 27 personas, 85%, 12 personas, 16%. Me explico, así lo vamos distribuyendo. También es importante usar polígonos de frecuencia. Nosotros le llamamos gráficas. Tenemos gráficas de sectores o circular, de pastel, le llaman algunas, gráficas de barra, horizontal o vertical, y polígonos de frecuencia son como puntitos, ¿no? Creo que hemos visto los tipos de gráficas que hacemos y que se han identificado. Hay que buscar una gráfica no que se vea bonita, que se vea muy funcional y que exprese de manera visual lo que estamos planteando. Así, tenemos en la estadística descriptiva 3 medidas de tendencia central. Esto es la parte básica. Si tenemos un conjunto de datos, ¿sí? El valor que más se repite es la moda. ¿Okay? Así como que tengo las edades de los alumnos, entonces tengo alumnos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 años. Entonces veo cuál es el valor que más se repitió. No, pues el de 22. ¿Por qué? Porque tengo 25 personas con 22, otros de 21, 5 con 21, 2. Entonces, el que más se repite, esa es la moda. La mediana. Pongo el valor más alto y el más bajo. Entonces pongo de 17, hay 17, 17, 17, hay 3, 17, 18, empiezo a ordenarlo. Todos los 100 datos, ¿no? El que quede en medio, en este orden de mayor a menor con todas las frecuencias, es la mediana. ¿Okay? De mayor a menor, el que quede posicionado en medio. Y para obtener el promedio, es la suma de los datos divididos entre la cantidad que son. Un ejemplo sencillo. ¿Cuál es el promedio de calificaciones si llevo 5 materias? Pues saqué 10, 8, 8, 7 y 9. ¿Ok? En este ejercicio, a ver, hacemos algo sencillito. Calificaciones de la materia A fueron 7, en la materia B 8, en la materia C 8, en la materia D 9, en la materia E 10. Ok. Sencillo. ¿Cuál es la moda ahí? Sencillo. 7, 8, 8, 9. 8. 8.
se repitió más veces, ¿no? Ok. ¿Cuál es la mediana? 8. 8. 8. Porque está ahí en medio, o sea, está del mayor a menor y la que está en medio es la 8. Si yo les hubiese dado los datos revueltos, ustedes los tienen que reordenar. Si le hubiera dado 10, 9, 7, 8, 8, ustedes lo reordenan del menor al mayor. Okay. ¿Y cuál es el promedio? 8.4, si no me equivocan las matemáticas mentales. A ver, 8, 8.4. Voy a sacar en todo caso la calculadora. 25, 34, 40. A ver, ¿qué? 8.39. 8.39. Ya te bajaron una décima. Casi la atiné. 15, 25. A ver, lo sacamos así como muy sencillo, ¿no? Ok. Digo, algo básico, pero sí es importante. El promedio se obtiene sumando los valores, es decir, 10 más 9 más 8 más 8 más 7, lo que da un total de 42. Sumamos los valores y lo dividimos entre el número total de valores, que son 8.4, 8.39 redondeado a 4. ¿Ok? Entonces, eso es algo como muy sencillo. Digo, cuando tenemos datos pequeñitos, esto es cosa muy sencilla. El asunto se complica cuando tengo 300 encuestas y tengo 20 ítems. Entonces, ahí sí mi cantidad de datos es mayor. Y como en lo cuantitativo le da más peso, entonces tengo 300 encuestas, 20 datos. ¿Sí? Tengo 6,000 datos. Entonces, ahí ya la cosa se pone más compleja. Pero no se preocupen, o sea, Excel nos ayuda enormemente. Ahora, siguiente. Esto representa la organización de los datos. Se dice que la curva es normal cuando los datos se encuentran cerca del promedio. Entonces, cuando ya tengo muchos datos, sean 5 o 6,000, se van a organizar así. Digo, cada puntito representa como un dato, ¿no? Entonces, no importa dónde ande, si están así, ¿sí? Quiere decir, a ver, la distribución muestra en el eje de las X y las Y, ¿sí? Aquí está, digo, bueno, está ahí representado en el eje de las X y las Y, valores negativos y valores positivos. Y lo vemos, ¿no? Aquí está el eje de las X y las Y. Y bueno, aquí ya sabemos que es 0, y bueno, para acá son positivos, para acá son negativos. Y con esto, entonces, borro esto, buscamos analizamos cómo están distribuidas las medias, ¿sí? El punto medio. Entonces, si están organizados así, quiere decir que es una distribución normal. Ok. Pregunto, lo acabo de decir hace minutos. Si la distribución es normal, ¿qué tipo de pruebas aplico? Paramétricas. Pruebas paramétricas, es decir, correlación, Pearson, causa-efecto, test study. Pero, ¿qué pasa si mis puntajes se empiezan a dispersar? Como ven, la distribución de datos ya no es normal. Es decir, se me pulverizaron. Entonces, hablamos de una distribución no normal que me obliga, por tanto, a aplicar pruebas no paramétricas, como son correlación de Spearman o chi cuadrada. ¿Ok?
Puede ser de Wilcoxon, ¿sí? Entonces, en esta prueba, ahora, borro esta parte para irlo entendiendo, para cuando veamos esto, digo, oye, entonces, ¿qué significa tal cosa? Bien. Ahora, yo voy a tener la distribución de las muestras. Entonces, voy a tener las muestras aquí, ¿sí? Bueno, las voy a organizar acá. Bien. Aquí más o menos. ¿Ok? Quiere decir, aquí cómo se ubica. Miren, no se me pierda. Estamos en 0,1 y 0,1. ¿Ok? En positivos y negativos. ¿Qué pasa? Entonces, mi promedio es 1. Pero si tiene una desviación estándar, ¿ok? De 0,5. Mi desviación estándar es 0,5. Entonces, significa que mi promedio es 1, pero la desviación estándar es 0,5 atrás y 0,5 adelante. Es decir, cuando yo ya hablo de una desviación estándar, estaría ubicando más o menos aquí y aquí. ¿Ok? Este rango que está entre los azules es la distribución del rango máximo mínimo cercano a mi promedio, aunque el promedio está justo a la mitad. ¿Ok? Entonces, sí es importante valorar la desviación estándar porque lo vamos a pedir más adelante. Entonces, cuando diga, el promedio es 17,4, pero tiene una desviación estándar de 0,5, entonces 0,9, y voy a dar 0,5 hacia atrás. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, es rango el periodo aquí. ¿Ok? Bien. Y nos vamos, ya tenemos media, moda, mediana, desviación estándar. Esas son de estadística descriptiva. Y vamos al tema de la medidas de variabilidad, ¿sí? Y aquí ya nos vemos cómo están dispersados, pues dan datos de dispersión en relación a la variable, ¿ok? Y así tenemos el rango. El rango es desde el mínimo hasta el máximo en que se me dispersaron los datos. Por ejemplo, ahí veíamos 1. Entonces, pero a lo mejor mi rango es de 0,60 o 0,40 hasta 1,2. Ese es el rango de dispersión de mis datos. Aunque haya caído el promedio a la mitad y mi desviación estándar ahí. Entonces, el máximo y mínimo es el rango de estos. Ahora, la desviación estándar es este promedio de estas puntuaciones a la derecha e izquierda, positivo o negativo. Y la varianza, ¿sí? Es el cuadrado de la desviación estándar. ¿Okay? Se presenta, la desviación estándar se presenta como S y la varianza como S cuadrada. ¿Sí? O S2. Entonces, cuando se eleva al cuadrado una cantidad, pues ya saben que se multiplica por el mismo número, ¿no? Entonces, si la desviación estándar es de 0,5, ¿cuál sería la varianza? Es decir, el cuadrado de 0,5. Es muy difícil. A ver, 0,5 Punto por 25. Punto 25. punto 25. Entonces, 0,5 de desviación estándar, 0,25 de varianza. ¿Ok? Son datos diferentes. Y el promedio es 1, con una desviación estándar de 0,5, tic, tic, hacia menos o más. ¿Ok? Vamos como ubicando. Para cuando tengamos esos datos, sepamos de qué va. Esto que se llaman puntuaciones Z, ¿sí? Es la indicación, la dirección y el grado del valor individual.
Entonces, la puntuación Z es individual. Entonces, tengo 300 alumnos, ¿ok? Y voy a ver en qué sentido va. Puede ser positiva o negativa, ¿sí? Y ver qué tanto se aleja o no de la media. Entonces, Juan, de entre los 300, sacó una puntuación Z de 0.8. Entonces, como el promedio es 1, está cerca del promedio. Pero Luis sacó una de menos 0.5. Entonces se nos alejó 1,5, porque está 0.5 al 0, 0.5 y al 1. O sea, del promedio se alejó 1.5. Ese es el puntaje individual en que se aleja cada persona de la media. Y ya, bueno, al final saca una puntuación Z global, grupal. Ahora, ¿cómo puedo, este tema que les mostraba, ¿no? ¿Cómo puedo ver los métodos para la confiabilidad de los instrumentos? La más común es estabilidad, test-retest. Aplico un instrumento, lo vuelvo a aplicar. El último, quiero que nos centremos en el último, que dice medidas de consistencia interna. Que se llama alfa de Cronbach, ¿sí? O alfa, simplemente. Y bueno, cuando aplico una vez, una misma versión, y cada estudiante responde, y estos ítems se visualizan ahí en el contenido, en la información, ¿sí? Entonces, esto es para hacer el proceso de validez de un instrumento, porque vamos a retomar el alfa. Porque el alfa del instrumento fue para el grupo piloto. Ese no se pone en la tesis, nada más se aplicó una prueba piloto y se hizo tanto y obtuvo .900. Okay. Cuando apliques tu grupo, presentas los datos reales de este proceso de aplicación o tu muestra. Ok, entonces, para la estadística inferencial es recolecto los datos, hago el cálculo de los estadígrafos, de las gráficas estadísticas, infiero los parámetros y entonces puedo decir que esa población tuvo tal o cual comportamiento o inferencia de los datos. ¿Ok? Entonces en ese sentido va. Ok, ahora, aquí tenemos una distribución normal. Ojo con este dato. Nivel de significancia. Bien. La distribución de muestras es cómo se organizan las muestras, cómo están acomodadas, etcétera. ¿Sí? O sea, cómo se presentan en todas las muestras. Aquí es muy importante usar software porque imagínate analizar 6,000 datos. Digo, ¿se puede hacer a mano? Sí. Excel ayuda muchísimo, aunque a algunos no nos guste Excel, es que mira, es necesario, ¿sí? El uso de lápiz y pluma, pues va a ser más tardado. Incluso para quien le gusta aplicar impreso, lo podemos aplicar en línea y es mucho más rápido. En lugar de tardarte 3 semanas, te va a tardar 3 minutos en lo que te contestan y haces todo el análisis. Mucho tiempo. Y cuando haces algo en Excel y lo haces en el SPS, igual te tardas en Excel 2 horas y en el SPS das 2 clics. Y obtienes lo mismo. ¿Sí? La ventaja del software. ¿Qué significa el nivel de significancia? Le llamamos el margen de error. Es que me equivoqué. Ahora, sabemos que el nivel de significancia siempre se mide. ¿Sí? Bueno, si no lo saben, ahorita lo hacen. Todo se mide en 100. ¿Sí? Ok. Entonces, para que algo suceda, tiene estadísticamente, ¿sí? Un 95%, para que sea estadística, del 95 para arriba, ¿sí? Lo vamos orientando a que tiene
95% de probabilidad de que suceda. Y aquí entramos al tema de probabilidad, estadística y probabilidad. Es decir, que sea repetible. Eso es lo que buscamos, que nuestra investigación sea repetible. Entonces, es que yo apliqué un instrumento sobre cómo ver la identidad digital de los estudiantes de aquí de la UB. Y ya ahorita nos pidieron ese instrumento en Argentina, lo han aplicado en Colombia y en Perú. Quiere decir que si lo aplicas a universitarios, tus muestras son significativas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Si los resultados están dentro del 95%, quiere decir que compruebo mi hipótesis de trabajo. ¿Ok? Para eso, pues, está en el bloque del 95. Pero ¿qué pasó? ¡Chin! No está en el 95, cayó en el otro bloque. Bien, pues entonces, ojo, estoy con la hipótesis nula, H0. Ahora, como aquí va de 0 a 1, esto se representa con el punto 0,5 y con punto 95. Ay, perdón, el punto aquí. Si mi rango está en el 0,5 o mayor, ¿sí? Aquí ya conocen el símbolo, ¿no? ¿Ese qué significa? ¿Mayor o menor que? Menor que. Menor que. Ok. Aquí el teclado tendría que ponerlo menor. Significa menor o igual a 0,5. Ok. Si es menor a 0,05, estoy rechazando mi hipótesis nula, que es lo mismo. O sea, si es menor a 0,05, rechazo la nula y acepto lo de trabajo. ¿Ok? Pero si la hipótesis nula, ¿sí?, sale igual, mayor de 0,05, quiere decir que rechazo mi hipótesis de trabajo y acepto la nula. Y algo muy importante aquí. En estadística, buscamos rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, lo que me da la estadística, el nivel de significancia, es sobre la hipótesis nula. Y si la hipótesis nula es menor a 0,05, yes, salió la de trabajo. Y si sale mayor, o sea, no sé, 1,8, 2,4, quiere decir que es mayor a 0,05 y entonces estoy aceptando la hipótesis nula. ¿Ok? Para cuando vean el nivel de significancia, céntrense en el 0,05. Incluso da de 0,05 a 0,000. Entonces, si está de 0,00 a 0,05, adelante. Ya le hicimos. De hecho, y aquí hay una cosa, dice, retomando el mismo ejemplo, el uso de estrategias didácticas de juego incrementa el rendimiento académico. Lo que busco es, con la nula, estas estrategias no lo incrementen. Entonces yo me centro en comprobar que el no incremento es menor a 0,05. Entonces si está ahí, quiere decir que infiero que por lo tanto sí lo incrementa. ¿Ok? Hipótesis nula, 0,05. Si está arriba, estamos aceptando la nula. Si está por debajo, ya nos vamos con la hipótesis de trabajo. Pues buscamos este 0,05, que va de 0,005, ¿sí?, en esta área total, y el valor de significancia se representa con la letra P. El P valor o el valor de P significa que vamos a buscar ese 0,05, 0,000, 0,01. Ojo,
.05, ¿eh? No vayan a buscar .5 porque el .5 ya está muy cercano al 1. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Lo primero que tengo que hacer es definir la distribución de mis valores. De ahí me voy para definir las pruebas estadísticas de varianza, si son paramétricos o no paramétricos. Así, me voy a pasar al SPSS. Bien. ¿Dónde están mis datos? Sin título. No, es el de... Aquí está. Andaba buscando. Aquí está. Ok. A ver. Ahí está. Aquí tengo un formulario. Bueno, a ver, busco el formulario. Voy a desde el principio, ¿eh? Ok. Aquí tengo un instrumento. Voy a buscar un instrumento. Escala. Aquí tengo un instrumento. Aquí está. Ok. Y tengo mi formato aquí en un formulario. Ok. Y aquí tengo la pregunta, publico la frecuencia de mis estados, totalmente de acuerdo, en desacuerdo. Es una escala de actitudes tipo Likert, 5 opciones, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, mis datos se distribuyen de esa manera. Cuando reviso el tema de las respuestas, me da una tabla de Excel en donde pregunto la universidad, el género, la edad, el semestre, ¿sí? Etcétera. Y aquí empiezan las preguntas. Me la da como totalmente de acuerdo, en desacuerdo, neutral, desacuerdo, totalmente en desacuerdo. 5 rangos, 4, 3, 2, 1. Okay. Esto lo descargo a Excel y lo veíamos en la sesión pasada, lo repito porque pues, es como que no están como los mismos. Esto me lo da aquí, en Excel. ¿Okay? Tengo mis datos en Excel y tengo, voy a borrar estas, no voy a ocupar estas ahorita. A ver. Estas dos. Ok. Entonces aquí tengo mi pregunta y la respuesta. Imagínense cuánto me tardaría si aplico esto a mano. Son 319 estudiantes. ¿Sí? Y no, esta es la de 116, esta es otra base de datos. 116 y tengo 32 respuestas. Muchísimos datos. Ok. Para simplificarlo, Excel, cuando lo tomamos de un formulario, nos lo da así en texto. Usamos esta de buscar y reemplazar. Entonces, le ponemos totalmente de acuerdo y le damos el valor, que será 4. Reemplazar toda. ¿Sí? Luego nos vamos en la que va a decir de acuerdo. Y le vamos a poner 3. Reemplazar todos. ¿Sí? Luego los vamos con indiferente. Y le damos valor de 2. Reemplazamos todos. Nos vamos con totalmente en desacuerdo. Les recomiendo, si tienen de acuerdo y totalmente de acuerdo,
empiecen con el totalmente de acuerdo, porque si le ponen reemplazar de acuerdo, les va a cambiar todas. Les va a poner totalmente 2, porque es totalmente de acuerdo la palabra. Desacuerdo es 1, ¿sí? Y en desacuerdo será 0. Si esto dicen, eso ya lo entendí, perfecto, les sirvió mucho el taller pasado, la sesión pasada. Okay. Entonces, aquí tenemos ahora sí puros datos numéricos. Puedo obtener en Excel de la pregunta 1, puedo obtener el promedio. Digo, me voy acá saco el promedio y me da un rango de 2.55. ¿Sí? Lo puedo dejar así o lo puedo formatear la celda y digo, ¿sabes qué? Quiero de número y nada más quiero 2 décimos. ¿Ok? Y esto lo selecciono, hago el corrimiento, uy, ya me pasé, hasta acá, ¿sí? Y me da el promedio. Es decir, en la pregunta 1, ¿sí? Proporciono mis datos para tal, el promedio es 2.5, es decir, están entre indiferente y casi tantito hacia total, hacia de acuerdo. ¿Sí? Acá 3.13 están entre de acuerdo casi hacia totalmente de acuerdo. Y esto es estadística descriptiva. ¿Sí? Si yo me voy a mi instrumento acá, ¿dónde está? Aquí. Si yo me voy a mi instrumento, esto se puede ver así. ¿Ok? Aquí está. Y aquí puedo ver los datos en una gráfica de bar. ¿Sí? O en una gráfica de Parcel. ¿Sí? Esta es estadística descriptiva. Así o así es lo mismo. Promedios y datos. ¿Ok? Ahora, también puedo sacar el puntaje de los valores. Es decir, voy a sacar el promedio de puntajes, me voy aquí a autosuma, promedio, ¿sí? Y ya me va a dar el promedio de puntajes por persona. ¿Ok? Aquí tengo por persona y total. Ahora, incluso aquí, bueno, puedo analizar el formateo del celda para ponerlo a 2 decimales y ya lo corro. Ok, quiere decir que estoy obteniendo datos por persona y datos por pregunta. ¿Ok? En la pregunta 1, el fulano 1 contestó esto. En la pregunta 1, el fulano tal. Entonces tengo muchísimos, un volumen de datos importantes. Ok. Cuando me voy al SPSS, empiezo a hacer el análisis. Lo primero que tengo que hacer, determinar el factor de confiabilidad o alfa de Cronbach de mi aplicación. A ver, alguien que no sea Flora, porque yo sé que Flora ya se lo tiene que saber. ¿Quién me dice cómo le hago el alfa de Cronbach aquí? Va a decir, no, no lo instalé. Este es taller. El taller es moverle, picarle. ¿Cómo? Nadie. A ver, Flower. A ver, nos vamos a analizar. Alonso, abre tu micro, te escuchamos, analizar. Déjame aquí abrir ahorita SPSS porque así se me olvidan los nombres. Dice. Alonso, analizar y luego. Y luego donde dice, es que se ve muy pequeño, pero. Bueno, donde dice reducción de dimensión. Ok. ¿Sí? ¿Sí? No, perdón, escala, perdón, No, escala. escalas. Y sería análisis de factibilidad. Ok.
De fiabilidad. O fiabilidad. Fiabilidad. Ah, perdón, fiabilidad. Los de factibilidad son de otro tipo, también me Sí, aplican, sí. pero estos no sacan aquí. Perdón, voy a revisar los datos acá porque los tengo ya. No. Es que ya lo había hecho, digo, obviamente, ¿no? Entonces, aquí les hago una pregunta clave. Tengo datos de identificación, la universidad, sexo, edad, y tengo promedio. Para el análisis de fiabilidad o confiabilidad, solo se toman los ítems, ¿ok? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije que había datos ordinales y nominales? ¿Cuáles son estos? A ver, los nominales y ordinales. Los nominales son los del género, Por ejemplo, género, grupo, ABC, semestre, etc. ¿Sí? Entonces, Nombre. no hay un orden. ¿Sí, Eli? ¿Sabes? El nombre también. El nombre, entonces. Y aquí, pues eso me va a dar una estadística. ¿Se imaginan cómo se va a dispersar? Pues no. Lo que busco, me agarro los puros ítems porque ahí o sacaste 0, 1, 2, 3 o 4 y no hay más. En cambio, en la edad, 17, 18, 19, 20, 35, 40, se me dispersan mitad. Ok. Seguimos, Alonso. Sí, después. Ajá, y en estadísticos. Mira, ya lo tengo aquí. ¿Te aparece así Sí, ya generalmente? aparecen. Ok. Bueno, elegimos ese elemento, escala, Escala y escala. y Ajá, y se elimina el también. elemento. Elemento significa ítem. Entonces tengo 30 ítems, 30 elementos. Escala, se me da el rango, y escala si se elimina el elemento. Es decir, si quito ese ítem, ¿qué tanto se sube o se baja el alfa? Correlaciones. Para ver el reactivo 1 con el reactivo 2, 3, 4, con los otros 30 y tantos, a ver cómo se correlaciona. Saco las medias o promedios y busco el de alfa de Cronbach. ¿Ok? Y me da el resultado. Acá está. Y me da un alfa de Cronbach de 0.842. A ver, déjenme ver si aquí. No me deja. Ok, entonces nos da 0.842. Entonces, no importa cuál es el alfa del instrumento. Bueno, sí importa, tiene que estar arriba de 700, 800. Pero este es el alfa de mi población, de mi muestra. ¿Ok? Bien. Me regreso a la parte teórica. Ya sacamos el alfa de Cronbach. Ok, ¿dónde estaba? Acá. Bien. Ok. Ahora, ¿cómo sé que los datos están paramétricos? Distribución normal en la curva. ¿Sí? Entonces, esta población, ojo, ¿cuál es la variable que se mide? Dependiente. Por eso se llama medición del efecto. La variable efecto es la que medimos. La variable causa, pues no, porque la causa es la que nosotros dominamos. Por ejemplo, digo, el uso de estrategia didáctica del juego incrementa el rendimiento escolar. A un equipo le doy, a un grupo le doy estrategias de juego, a otros no. Yo estoy manipulando la variable independiente. Y esto va a tener un efecto en este caso, la variable dependiente. Entonces, y ahí vienen los análisis paramétricos, que nos habla de la distribución normal en la curva cerca del promedio. Esta medición es por intervalos, por razón, ¿sí? Y aquí podemos tener análisis con una población, con dos poblaciones, ¿sí? Con una variable independiente y una dependiente. Y aquí buscamos correlación. ¿Cómo está redactada mi hipótesis? De que esto se relaciona con lo otro, se simboliza con la letra R minúscula, y es correlación de Pearson, ¿sí? Que es un análisis paramétrico. ¿Ok? Y esto, vamos a ver que esto sí existe, por ejemplo, existe relación entre el género y la calificación. Pues metemos esos dos datos y vemos
si el uso de estrategias de juego generó un impacto más alto en hombres y mujeres. Entonces, si la relación me da entre 0,00 y 0,5, dice, es menor, se rechaza la hipótesis nula, entonces dice, sí existe relación entre género y rendimiento acá. Si nos da 0,08, 1,2, punto y tal, no hay relación. Entonces, no existe relación. Ahora, el que no haya relación no dice que la tesis está mal, ¿eh? Ojo. Simplemente acepto la nula o la rechazo. Otra es la prueba de regresión lineal. Es para ver qué tanto este efecto se encuentra asociado por otro. Es decir, cuando aplico esto, provoca lo otro. ¿Sí? ¿En qué medida genera esto? Aquí hay variables muy sencillas de medir. Rendimiento académico, pues es un número. Pero hay regresiones lineales que miden, por ejemplo, en qué tanto la ansiedad de la persona, y hay pruebas para medir la ansiedad, genera ideas catastrofistas, es decir, es que me van a atropellar, es que se va a caer, es que si hay un temblor me va a caer encima algo, es que si me subo a un avión se va a caer y me voy a morir. ¿Me explico? O sea, vean, una variable puede ser algo muy medible como la calificación de un semestre, algo muy como pensamiento catastrofista o ansiedad o manejo del estrés o comportamiento pues habilidades socioemocionales. ¿Me explico? O sea, cuestiones muy tangibles, muy... Aquí, como dice Durkheim y Comte, Augusto Comte, creador del enfoque positivista, y de ahí se retoma el paradigma positivista para lo cuantitativo, dice que todos los hechos sociales, lo dice Durkheim, se pueden considerar como una cosa y por tanto se pueden medir. Entonces tú puedes medir los rangos de democracia, el grado de intención de voto, el grado de vulnerabilidad, el nivel de afectación emocional, etc. Y para esto, estas pruebas de prueba T se simboliza para trabajar con un grupo y un efecto o con dos grupos. Y el tamaño del efecto, ya lo vimos, buscamos 0.05 menor. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos hipótesis, ¿sí? Podemos también analizar bloques, porciones o grupos. El grupo A, el grupo B. Entonces tenemos que hacerlo por separado para ir midiendo estos trabajos de interpretación. Y de ahí ya nos vamos a la interpretación de lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con los no paramétricos? En la curva no se pegaron al promedio, se me dispersaron. Entonces, esto ya tiene otra medición, porque ya mis datos, aquí aplica cuando las muestras son de 30 o menos. Es una prueba no paramétrica. Siempre, ¿ok? Si mi muestra, independientemente de cómo se distribuyan las muestras, los promedios, perdón, siempre menos de 30 es una prueba no paramétrica. Siempre. ¿Por qué? Porque para inferir en 18 personas es más complejo. Entonces, tus datos van a ser muy, muy dispersos. En cambio, cuando tienes 300 o 500, acuérdense que tenemos que aplicar de al menos 10 personas por cada ítem para tener un volumen de datos y en eso ya podemos medir esta parte. Ahora, aquí ya no buscamos cuestiones por intervalos de razón, sino ya pues unas cuestiones más nominales, ya no ordinales, ¿sí? Y entonces aquí, y ¿en qué relación el género y la tendencia a una idea negativa, catastrofista? Entonces ya son cuestiones que no se organizan en 4, 3, 2, 1. Por ejemplo, o sea, ya cuestiones variables más nominales, categóricas. Ok, ahora, ¿qué usamos? Chi cuadrada en las no paramétricas y coeficientes de correlación, ¿sí? El de Spearman es como muy común. Esto depende de cómo está redactada la hipótesis. Ahora, aquí están listados las pruebas para estas diapositivas. A ver, se la mando acá.
Las tienen en la plataforma y también están ahí en ese enlace. Prueba paramétrica, no paramétrica, grupos independientes, TED Student, Udemy-Whitley, que es para medir datos ordinales, ¿sí? Y ya con pruebas menores a 29 participantes no paramétricas, 15, y de 30 en adelante pruebas paramétricas. La prueba de Wilcoxon, ¿sí? Que es para tamaños de muestras pequeñas y busca una recolección en 2 momentos. Es decir, si tú aplicas en un momento, es TED Student o correlación de la Udemy-Whitley, paramétrica o no paramétrica. Pero si aplicas en 2 momentos, es decir, a ver, voy a aplicar un diagnóstico a los 2 grupos, A y B, a ver cómo andan en habilidades socioemocionales. Y luego, al grupo A, le voy a aplicar un taller de 3 semanas en las que le voy a dar habilidades socioemocionales y tal, y luego vuelvo a evaluar a los 2 grupos. Se espera que el grupo que recibió la intervención mejore, ¿no? Entonces, esas 2 pruebas son para 2 grupos independientes, sería TED Student o Wilcoxon, para menos o más de 30, ¿ok? ¿Qué pasa si este grupo tiene 3 o más muestras? ¿Sí? Así recolecté en enero, en mayo y en agosto. 3 recolecciones, ¿sí? O 3 grupos, grupo A, B, C. Ya se utiliza el ANOVA o el de varianza de estadístico H, de Cruzal-Igualis, que es otro estadístico, poco común para pruebas no paramétricas. O si lo utilizas en una muestra, en 3 o 4 momentos más específicos, es el de ANOVA o el de Friedman, que son como datos. Ahora, vámonos al SPSS. ¿Listos? Porque aquí viene el asunto. Ok, lo primero que tengo que hacer es ver si mismo comportamiento de datos fue paramétrico o no paramétrico. Esta prueba, ¿sí? Se llama prueba de Kolmogorov-Smirnov, así como la prueba y aquí utilizamos analizar, reducción de dimensiones y nos vamos al factor, ¿ok? Selecciono, ya saben que solo selecciono los ítems, ¿sí? ¿Y qué es lo que necesito? ¿Ya vieron? Viene descriptivos, coeficientes, niveles de significación, determinantes, KMO, ¿sí? También se llama Kaiser-Meyer-Olkin, que es la prueba de felicidad de Bartlett, KMO. Extracción, me da las matrices de correlación, solución de factor sin rotar. La rotación, ninguno. Hacemos rotación de datos. Puntuaciones, guardar como variables. ¿Sí? El método de Bartlett. O regresión, para medir la regresión. Y le damos a aceptar. ¿Ok? Entonces, me da un Kaiser-Meyer-Olkin de punto 675. Pero aquí no me da. Bueno, a ver, copio esto. Lo voy a poner aquí. ¿Ok? Para que lo vean ahí. Entonces, esto me da un KMO o Kaiser-Meyer-Olkin de punto 675. Y una prueba de felicidad de Bartlett de chi cuadrada de 1.488. ¿Qué es lo que me sirve aquí? Bueno, este no. ¿Ya vieron SIG? ¿Qué significa SIG? Y es de 000.
Significancia. Sí, el grado de significatividad. Y al ser 000, ¿qué me dice? Que es menor a 0.05, que es el punto de quiebre para decidir con qué hipótesis nos quedamos. Ok, y en este caso, como está dentro del 000 al punto 005, ¿es paramétrica o no paramétrica? Paramétrica. Exacto, exacto. Dentro de, y no lo digo yo, es la estadística, ¿ok? Si este dato que nos hubiese salido, no sé, que puede así, punto 06 en adelante, entonces una prueba no paramétrica. Ok, entonces, regresando acá, me queda, ¿ya vieron? Tiene una confiabilidad y mis índices paramétricos son, pues tengo que aplicar línea paramétrica. ¿Cuántos apliqué? A varios grupos. Entonces es una estadística T o T de Student, ¿ok? Dependiendo del tema de los datos. Ahorita voy a ponerle 2 ejemplos para que vean. Bien. Cierro aquí, cierro acá, acá. Bien. Me voy otra vez con mis datos. Ay, déjenme borrar este rayón. Listo. Entonces, ¿cuál es la que tengo que aplicar? Y aquí viene. Analizar estadísticos descriptivos. Lo primero que tengo que obtener es la descriptiva. Ok. Y en la descriptiva voy a tomar frecuencias. Ok. Aquí sí voy a tomar todos los datos. Edad, sexo, ocupación, lugar, universidad, rango, semestre y todos los datos. Ahorita vamos a hacer estadística descriptiva. Después nos vamos a la inferencia. Pero ya vimos que es paramétrica y que es confiable. ¿Qué estadísticos quieren? Media, mediana, moda, suma, cuartiles, obviamente la desviación estándar, ¿sí? ¿Sí? Asimetría y kurtosis se utiliza para evaluar ítems. Ahorita no vamos a evaluar ítems. ¿Qué gráfico quieren? De barras, circulares, histogramas. Vamos a pedir de circulares. ¿Qué quiero que aparezca? Frecuencias, porcentaje. Vamos a poner porcentaje. ¿En qué formato? ¿Ascendente o descendente? Le ponemos ascendente. El estilo lo dejamos igual. Mostrar tablas de frecuencia. Vean todos los datos que le estoy pidiendo al mismo tiempo. Analízame media, moda, mediana, desviación estándar. Házmelo en gráfica de barras o con porcentaje o del pastel. Y le voy a aceptar. Y listo. Entonces tengo ya todo aquí. Me explico. Bueno, ahí está procesando los datos. Vean acá a la izquierda. Todos los datos que me da. ¿Ok? Entonces, aquí estaba el análisis factorial, lo del chi cuadrada que vimos. Y aquí empieza la varianza y empezamos aquí. ¿Ok? Entonces, voy a acá, frecuencia. Bien. Aquí me dice la media o promedio. Aquí algo importante. Media, promedio de universidad. Tuve 3 universidades. La universidad 1 es la UB, la 2 era la de Puebla y la 3 de Zona. El sexo 1.32, es decir, ¿dónde está el promedio? La moda fue 1, es decir, hay más mujeres que hombres. Y en universidad hay más de la UB. Y la moda promedio fue 21, aunque la media fue de 20.46. ¿Por qué? Porque la desviación estándar es 1.5. Entonces, mi promedio es de 20 y tengo 20.4 y tengo 22 hasta 18. ¿Ok? Porque es de 18 a 22, pero mi promedio con la desviación estándar se ajusta. Y bueno, tengo los percentiles y aquí tengo los datos por cada una de las preguntas. Media, moda, mediana. Desviación estándar. De cada uno de los ítems. ¿Sí? Ok. Y aquí viene la tabla o gráfica
La copio para que la vean acá en el PowerPoint. Ay, no. Ok. Entonces, y aquí veo, para que vean la tabla o desviación. Eso no me la respeta como. Ya sé. Ok. Como aquí me da la tabla, yo la puedo copiar o copiar como imagen. Sí, ya. Así ya no me falla. Y ya me. Ahí está. ¿Ok? Uy. El único problema cuando lo pone uno como imagen es que ya no puede uno cambiar los códigos de Así es. unos y ceros y treses y cuatros a las Exactamente. palabras. O lo puede uno copiar y lo copias para Excel, ¿sí? Como aquí lo sacas para Excel, como una hoja de trabajo de Excel. Pero bueno, ahí te vas a una como un dato para Excel, ¿sí? Pero es que lo tengo que manejar allá en la otra. Y aquí lo que quiero es que lo vean, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una tablita, ¿no? Donde veo la frecuencia, la puntuación y tal. Entonces, si yo quiero un tema de universidad, ¿sí? Aquí tomo el dato de universidad. Borro este. Y aquí me aparece la Universidad 1, que es la Universidad Veracruzana, y 45, con un porcentaje de tal, un porcentaje válido y acumulado. La diferencia entre el porcentaje y el porcentaje acumulado, válido, es muy consciente. El acumulado es que te va diciendo, el dato 1 da hasta 39.1, pero le suma el dato del 2, 94, 25, perdón, para 64 y 100. Y te va acumulando la columna 1 con la 2, con la 3. Y así, si se dan cuenta, por eso les decía lo del drive. Aquí tengo la gráfica rapidito y ya está. ¿Sí? Y esta gráfica coincide la de las del sexo, bueno, de universidad, ¿ya vieron? Aquí está, esta coincide con esta. Son los mismos datos. Ahora, esta parte descriptiva, bueno, vienen todas las tablas y las gráficas. Me voy hasta abajo. ¿Sí? Con muchos datos. A ver, acá están. Entonces, aquí empiezo las gráficas de la universidad, del sexo, de la edad, etc. ¿Okay? Esto es estadística descriptiva. ¿Cómo se plantea en una tesis? Esta tesis que les estoy mostrando se llamó Influencia de la competencia digital de profesores en el aprendizaje de los estudiantes de bachillerato, un tema. Entonces, el alumno decía, Juan Carlos Flores Banda decía, el maestro que más alta tenga la competencia digital va a tener mejor promedio en su grupo. ¿Ok? Me voy a ir, vamos a ir viendo cómo queda en una tesis todo lo que estamos viendo. Me voy a ir a la pregunta. Bien. Ya dice la pregunta. Ahora sí, empecemos a aplicarlo. ¿Está correcta la pregunta? ¿Cómo influyen las competencias digitales de los profesores en el aprendizaje de los estudiantes del tema de Pozo y Mata Ramírez? Un tema que está ahí por Paso Oveja. ¿Ok? Tiene la pregunta, tiene el problema y tiene el contexto. Tiene luego específicas, nivel de competencia digital de los profesores, principales materiales didácticos que utiliza, herramientas digitales que utilizan y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las 4 son descriptivas y la pregunta de arriba era explicativa. Aquí está el objetivo, identificar la influencia de las competencias digitales en el aprendizaje. Identificar el nivel, describir los materiales, etc. Ok. Y su hipótesis dice, desde aquí, la competencia digital del docente del telebachillerato
mejora el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué necesitamos aquí? A ver, ¿cómo lo comprobamos teóricamente? ¿Cuáles son las dos variables? Competencia digital y aprendizaje. ¿Cómo mido la competencia digital? Se aplica un instrumento. ¿Cómo mido el aprendizaje? Pues bueno, tengo los promedios de los alumnos, ¿ok? Entonces, ¿qué necesito como dato? Nivel de competencia digital, calificaciones de los alumnos, ¿cierto? Y luego digo, cuando esto sucede, influye en lo otro. Entonces, a ver, me voy al índice porque es más fácil. Ok, me voy, bueno, viene la parte teórica de educación. Esta es la parte teórica, las TIC, el conectivismo, la teoría sociocultural de Vygotsky, ahí están las dos teorías, las tecnologías y demás. La metodología. A ver, ¿qué tipo de enfoque será? A ver, abran micrófonos, quiero escucharlo. Quiero ver si va quedando claro. ¿Qué enfoque? Ay, perdón. ¿Qué enfoque es? Le pegué la lápiz. Está muy sencillo. Cuantitativo. Cuantitativo. Ok. ¿Qué se anota en la tesis? Dice, el enfoque es cuantitativo. Ojo, se menciona. 2, se justifica. Se usó debido a que estos objetivos plantean una finalidad de recolección de tal. Y 3, se fundamenta. De acuerdo con Gómez y tal, este tipo de trabajos sirven en tal. Baptista y Fernández, así como Ortiz, dicen que son causa-efecto y la investigación cuantitativa se recogen datos donde debe de dar, tal. ¿Ok? Cuantitativo, mencionado, justificado y fundamentado. Ok. ¿Cuál fue el alcance? Ahí, exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Es decir, quiere buscar la relación existente entre la competencia digital y las calificaciones. ¿Ok? Vamos en la lógica. Ya ven por qué es metodológico. Metodológico. Y también digo que el alcance es, según fulano, estas investigaciones sirven para tal, etc. ¿Ok? La población, pues aquí tengo que trabajar con los profesores. Son 4. Pregunta, ¿qué tipo de prueba aplico? ¿Paramétrica o no paramétrica? Son 4 maestros. No A ver. paramétrica. Paramétrica. No paramétrica. Ah, no paramétrica. Sí, Elizabeth. ¿Por qué? Porque es de 29 Porque hacia menos de abajo. 30. Exactamente. Ok, ya vamos viendo cómo va aterrizando la cosa. Bien. Ok. Aquí dice que el procedimiento es muestreo y tal, ¿no? Aplicó un cuestionario. Sí. Aquí aplicó un cuestionario. Digo, yo lo asesoré. Digo, vamos a tomar un cuestionario de competencia digital que ya exista. Y ya tomamos el cuestionario. ¿Sí? Y ya mencionó cuál es el cuestionario y tal. Doctor, pídele por ahí que cierren el micro, quien A lo ver, tiene abierto. ¿Quién hay un micro por acá? A ver, ¿de quién es? Ahí está. Listo. Ok, entonces, el instrumento que se aplicó, diseño de un instrumento para evaluar competencias de educación española. Y aquí fue de Agreda, Hinojosa y Sola, que midió 4 dimensiones, 112 ítems, una escala Likert, nulo, bajo, alto y muy alto. ¿Sí? Es ordinal. Y estas dimensiones tienen una fiabilidad de alfa de 920. ¿Ok? El instrumento es confiable. Y aquí, bueno, viene el alfa de Cronbach de estadística y bueno, ahí más adelante viene el instrumento. Este se buscó. Si tú buscas en Google Académico y encuentras el instrumento y encuentras el texto, de hecho le escribimos, oye, mira, necesitamos si nos autorizas de utilizar, y dice, sí, adelante, aplíquenlo,
nada más me citan. Y sí, aquí está. Y este instrumento, en donde él hace el alfa de Cronbach y todo, aquí vienen los ítems, ¿sí? Y aquí viene su 920, su confiabilidad y todo. Es decir, nos fuimos por la vía corta. Bien, aquí viene el instrumento, la confiabilidad, y luego, bueno, vienen los ítems, tal, etc. Bien. En los resultados, primero se explica la descripción de lo que se hizo, cómo se trabajó, y vienen los datos. Y aquí vienen estadística descriptiva. La gráfica anterior muestra que el 25% dijeron que tal y el 80% dice tal, 70%. Descriptivo. Presenta, me voy a saltar toda esta parte porque sí está extensa. Eran 112 ítems, acuérdense. Aunque fuera 4 profes. Ok. Bien, bien. Ya hasta aquí fue la descriptiva, ahora viene el análisis. Bien. Fíjense cómo concluye. El docente 1 tiene una competencia digital de 1.90, se medía en escala 4, 0 a 4. El docente 2.20, el otro 1.67 y 2.92. ¿Okay? ¿Qué hicimos para comprobar la hipótesis? Ya tengo medida la variable 1. Ya vi que el nivel de competencia digital del profe es A, B, C, D, 1.90, 2.20, 1.67 y 2.90. ¿Qué me hace falta? Los promedios de los alumnos. ¿Ok? Entonces, tengo los promedios del grupo A, matemáticas, química, introducción ciencia social, y tengo los promedios de la materia y del grupo. ¿Ok? Ahora, exactamente, Vero, viene lo medio bueno. Ya tengo la calificación del maestro y tengo la del grupo. Tengo que ubicar, como bien dice Vero, que a estas materias, ¿qué maestro le dieron clases a estos alumnos? Entonces, acá voy poniendo, esto es el promedio del grupo, y aquí ya voy poniendo. Entonces, al grupo con un promedio de 6.7, le dio clase el docente 1. El docente 2, ya ven que en un telebachillerato maneja un profe distintas materias. Ojo, si esto lo aplicas en un bachillerato general, tendrá otra estructura. Y si lo aplicas en un CETMAL, CETI, CEBETI, CECATE, COBAEP, tendrá otra estructura. Pero bueno, las mismas variables. Y así vamos correlacionando el docente con el promedio. ¿Sí? Y aquí vamos señalando esta parte. Ahora, ¿cómo sería esto en el SPSS? Ya ubicamos aquí. Analizar. ¿Qué prueba es? No paramétrica. De una muestra. ¿Sí? Y empiezo a tomar los datos. Ejecutar. A ver dónde están los resultados. Acá, espérenme. Ah, no, este no es. Prueba no paramétrica. Uy. Bien. ¿Sí? O más claro. Lo voy a copiar. Como imagen. ¿Así o más clarito? ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Dice, las categorías de grupos se producen con probabilidades iguales. Prueba chi cuadrada, grado de significancia, 0, 0, 0. Quiere decir que se rechaza la hipótesis nula e indica que el grupo y la competencia digital del profe sí fue significativa. Pero ojo,
La categoría de docente con probabilidades iguales, ¿ya vieron cuánto nos da? 287. Quiere decir que se acepta, se retiene la hipótesis nula. Luego, materia y probabilidad igual, o grupo, o promedio, se mantiene la nula. La categoría docente, ¿sí? También nos permite obtener la hipótesis nula, y la prueba de Kolmogorov-Smirnov nos indica de, fíjense, el chi cuadrado para una muestra y el Kolmogorov-Smirnov nos da 0.01, que es rechazar la hipótesis nula. Quiere decir que en la tesis, ¿sí? O sea, estamos hablando de que se afirma totalmente. ¿Ok? En el telebachillerato de Pozo de Mata Ramírez. Y no es nada más que yo me lo invente. Ahora, vamos a hacer un ejercicio curioso aquí. ¿Qué pasa si en lugar de aplicar una prueba no paramétrica, aplico una paramétrica? ¿Me dará los mismos resultados? Porque me equivoqué en la elección. Entonces, ¿sí? Me voy a una prueba T para una muestra. Prueba T de student. Y reviso las tres con una probabilidad del 95 y me da a aceptar. ¿Qué vemos aquí? Voy a tomar estas dos para ponerlas acá. Esta es una. Y esta es otra. Ok. ¿Qué vemos aquí? Ya saben dónde centrarse en la atención. Interpreten. A ver, ¿qué dice? ¿Está bien ahí? Lo hago un poquitito más grande. A ver, un poquitito más grande. ¿Qué nos indica? La significancia en los tres casos está por debajo de 0.05 otra vez. Okay. El promedio, ¿ya vieron dónde está el promedio? La desviación estándar en la parte de descriptiva y en la inferencial. ¿Qué debemos de buscar? Nivel de significativo. Y aquí es bilateral. Dos hipótesis. Dos variables, dos hipótesis no. Entonces, y aquí vemos que el promedio, ¿sí? Está en 0,00, el promedio por asignatura y el nivel de competencia. En los tres se encuentra por debajo de 0.05. Ok. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? Si se dan cuenta, los datos se dispersan, se presentan, pero todo lo que les expliqué teóricamente es como vamos estadísticamente, para eso está el software. Aquí hay dos cosas. Una, saber hacerlo con software, y dos, y más importante, interpretar, porque ya teniendo los datos, ok, ¿y qué pasa? Sí, hay 0,0 o 0.08, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo lo interpreto? Y esto, digo, no se sientan mal si han asesorado tesis de licenciatura o les han tocado y no preguntaron cómo comprobaste estadísticamente tu hipótesis. No se sientan mal. En licenciatura se busca mucho más la estadística descriptiva, pero por eso hay que tener mucho cuidado desde que planteo la hipótesis. Y cuando hago el diseño de variables, porque esto fue para un grupo, pero si yo aplico en el TEBA de allá y en el otro TEBA, tendré dos muestras
Entonces ya no aplica para una muestra, aplica para dos. Entonces tengo que buscar las correlaciones. ¿Preguntas? ¿Dudas? O mucha información, o no hay duda, o todo está peor, nubladísimo, así como. Algo pasó aquí. Juan Carlos, ¿sí? Gus, yo tardé 10 años en estudiar cada uno de mis niveles, ¿no? Y esto lo vi hasta el doctorado, pero nunca tuve una materia de metodología 1, otra de metodología 2, otra de seminario. Y bueno, tuve muy buenos maestros, no lo niego. Sin embargo, todos lo aprendimos quizás de manera empírica y nos costó mucho trabajo, la verdad, mucho trabajo. Fue la primera vez que me enfrenté a todo este tipo de estadística. Yo, voy a ponerlo entre comillas, trato de enseñar metodología y seminario y me enfrento a muchas cosas y al momento, siquiera que yo les muestre los números, se van a ir para atrás los chamacos, ¿sí? Me enfrento, no sé si sea el mismo caso de varios de mis compañeros, a materias que quizás nada más se dan de tesis en el último cuatrimestre, y en un cuatrimestre no puedo enseñar todo eso, ¿sí? Estaba yo en otra institución que se daba un seminario de tesis 1 y seminario de tesis 2 en un año cuando era semestral. Después lo cambian a cuatrimestral y me quedo nada más con una materia de tesis, que se llamó así nomás, en 3 meses y cacho. Ese es un punto, ¿no? Que veo que como que desaparecen las materias de tesis, o no sé, ahí tú como diseñador de este tipo de cosas, de qué manera se podría auxiliar a estas instituciones educativas para que a lo mejor desde primer cuatrimestre o primer semestre se pudiera empezar a dar las nociones metodológicas para que ya cuando se llegara a la parte de la tesis se pudiera ya complementar de una manera más fácil. Porque aparte de eso te enfrentas a que no quieren leer, no tienen un sentido de comprensión. Si lo van a hacer, la mayoría de las citas son textuales, ¿no? Un sinnúmero de situaciones, ¿no? Ahorita que acabo de ver todo contigo aquí, bien explicado, ¿verdad? Y que aún así me pareció difícil, esto no puedo hacerlo con mis grupos, desgraciadamente, ¿no? Me gustaría escuchar tu opinión ahí al respecto en cuanto al poco tiempo que tenemos como para decir y diseñar, van a hacer una tesis, ¿no? Una tesina, ¿no? Y desde el momento en que empiezas a hacer que quieran leer o que redacten, porque redactar también, desgraciadamente, vienen con muchas fallas, ¿no? No sé si se podría hacer inclusive desde el bachillerato, ¿no? O inclusive desde secundaria, ¿no? Y dar las materias de metodología como deberían de ser. Hasta ahí llega. Aquí hay que distinguir el nivel educativo. Bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado. En imperdonable en doctorado, o sea, tienes que hacer tesis sí o sí, aparte del doctorado te titulas por tesis. Hay una parte administrativa, una curricular y una académica. Administrativamente, hay un número de horas y hay cosas que entregar y hay cuatrimestres, trimestres, módulos, bloques, 4 semanas, etc. O sea, es como la organización administrativa, que eso responde pues a horarios, tiempos, etc. Hay una parte curricular, mínimo, las licenciaturas deben tener una materia de metodología y una de tesis, mínimo. Error común, ponen metodología en primero, segundo y tesis en sexto, octavo. Entonces, cuando llega ya no se acuerdan ni nada. Entonces es como volver a empezar. Porque en medio ya llevaron 38 o 40 materias, ¿no? Entonces es como difícil. Puede haber 2 al final. La finalidad de la licenciatura no es formar investigadores, ¿ok? Entonces, que los chicos de licenciatura se metan a una metodología, conozcan elementos, se le llaman habilidades o competencias investigativas,
dónde buscar, cómo redactar, cómo plantear, cómo argumentar teóricamente, cómo hacer un instrumento. O sea, si te metes en competencia, no, te metes al proceso de investigación, no al documento. Primer día de clases, tienes que explicarle y darles la plantilla del documento. Esto tienen que entregar al final. Portada, índice, 1.1, 1.2, 1.3. Si puedes hacerlo todos, o sea, si se puede hacer es, hazle como una guita, así como los manualitos que yo les pongo del formato. Aquí va esto con ABC, ABC. Simple, no le lleven, no le repitas el libro de metodología de Sampieri o de Rojas Ariano de los 40, no. Hazlo en 2 páginas, 5 páginas, malo mucho. Porque lo dices, no van a leer de nuevo, ¿no? Okay. Y académicamente, el profesor de licenciatura debe enseñar sobre investigación. No necesariamente llega a enseñar a hacer investigación, no llega. Busca desarrollar las competencias básicas de la investigación, que es que las señalaba, redactar, buscar, dónde, cómo, citar, que tenga esa base, organización de ideas, aterrizarlas, que aplique una encuesta, que saque hacer la parte descriptiva y listo. Estadística descriptiva es muy buena para licenciatura. Maestría es estadística descriptiva, pero las maestrías se centran mucho en lo teórico y metodológico. Entonces, ahí importa un muy buen marco teórico, bien sustentado, bien estructurado, con una congruencia metodológica, que se queda en descriptiva y un porcentaje mínimo a inferencial. Es raro que te encuentres una tesis de licenciatura con un análisis inferencial, con un alfa de Cronbach, chicos. No están obligados los chicos a saberlo. En maestría sí. Y en doctorado es el nivel educativo que en México se forma para investigación y aplicación. Hay 2 tipos, profesionalizantes y de orientados a investigación. Pero los profesionalizantes también llevan mínimo 2. Y el doctorado por eso tiene que durar mínimo 2 años y para que te formes en esta línea más. Entonces, depende mucho del nivel, depende cómo te lo enseñen, o sea, porque ya la otra nivel es enseñar sobre investigación, pero enseñar a hacer y que de ahí salga una cosa publicable más o menos digna, es otro rollo, otro complejo. Ahora, la didáctica de la investigación te obliga a saber de investigación mucho y de estadística. Entonces, un profe que no, de bachillerato o licenciatura, no tiene por qué entrarle a lo inferencial. ¿Okay? En maestría sí, y en doctorado a fuerza. O sea, entonces es como que dependiendo del nivel curricular y administrativamente. Aquí hay que preguntarse, o sea, ¿en qué nivel? Ahora, ¿le exijo lo mismo a los de licenciatura, maestría y doctorado? No. Por los tiempos, por las posibilidades, pero centrarse en competencia investigativa es más conveniente en licenciatura. ¿Sí? Como la lista de competencias, esas las voy a proporcionar en el último módulo, en hacia dónde vamos y cómo le hago, y entonces ahí vienen los formatitos. Una competencia, buscar. Ya vimos el taller de búsqueda. 2, plantear problema. Ahí está el anexo. 3, hacer una revisión de literatura. 4, hacer un diseño metodológico. Y ahí viene una hojita, o sea, yo no les tengo que poner más. Bueno, ya luego viene 5, la parte ya del análisis de datos, quanti quali, que va complementando. Ustedes tienen que saber mucho, o sea, si ponemos esto, el profesor debe saber de escala del 0 al 100, si vas a enseñar en doctorado a hacer investigación, tienes que saber 95 al 100% de todo lo que implica saber y de enseñar a investigar. Digo, de hecho, creo que quito la didáctica de la investigación, porque puedes saber mucho, pero no saber enseñarla. Eso es otra cosa. Debes saber de investigación. Si estás en maestría, tienes que saber como el 90-80. Tú saber. Y si estás en licenciatura, 60 al 100. O sea, tiene. Pero, ¿qué es lo que le vas a pedir? El de licenciatura hace hasta el 40. El de maestría hasta como el 60, 70 y el de doctorado pues sí le tiene que dar como muchísimo.
Entonces, entender esto y luego lo que tienes que saber y luego saber enseñarlo. No porque yo sea como muy bueno enseñando investigación. La primera vez que me acerqué en maestría fue cómo se enseña y se aprende a investigar. Esas eran mis preguntas de investigación y bueno, comprobé que 3 estrategias didácticas funcionaron y daba yo ahí en el CUM, el proyecto semestral, tesis 1, y lo iba piloteando. Yo, de hecho, mi campo experimental es el salón de clases. Experimento modelos, tecnologías, y también experimento con profesores. Modelos, tecnologías, herramientas digitales. Ustedes en sí mismos son mi primera experiencia como didáctica de investigación y créanme que también experimento con ustedes porque el profesor tiene que aprender experimentando. Punto. Entonces, no se los digas, pero usa, a ver, prueba cosas. Y si no te sirven, pues ni modo, no sirvieron. Mejorará y encontrarás una forma de cómo no se hacen las cosas. Entonces, y vas probando. Entonces, esta parte didáctica de lo que yo les vengo a decir es, miren, experimenté con muchos grupos y esto funciona. Los formatitos, los buscadores, la estadística, las diapositivas, el know-how dirían los clásicos, ¿no? Entonces, si esto te sirve, venga, aplícalo. Pero ten en cuenta el nivel educativo. Ese es el punto. ¿Alguna otra pregunta, duda de lo que les expliqué? ¿Comentarios? Gracias. Por acá, no sé, Alonso, Janet, Karen, Jacqueline, Julio, María José, Paola, Verónica. ¿Dudas, preguntas? Más si alguno de ustedes es profe de metodología o asesor o lector. Imagínate que te mandan a leer una tesis esta de inferencial y de Kaiser-Meyer-Olkin y paramétrica y tú. Ok, cita Zapa y ya, corrige ortografía y numera página y este margen, este no está centrado, este está justificado. Te faltó agregar un apellido, ¿ok? Vean cómo va profundizando la revisión, porque sí, hay que meterle más. Ahora, tampoco le pidas muchas cosas al chico, ¿no? Sí. Así es, Flor, hay que equivocarse, probar, experimentar y hacer eso. Y hacer inferencias, ¿no? A ver, aquí, ok. Sí, Vero, hay que hacer inferencias. No, pero no todas llegan, ¿eh? No vayan a pedir. Ahora, no tiene inferencia, no sé, no decir si es paramétrica o no paramétrica. Ahora, repasen esta parte en lo cuántico, ¿sí? Y no vayan a pedir para una monografía esto, ¿eh? Sí, Janet, o sea, el proyecto, sí, van ahí construyendo. ¿Sí? Ahora, cuando te llega una tesis con datos ya aplicados y un marco teórico fuera y una pregunta de investigación, tú tienes 2 opciones, o recompones a partir de los datos el planteamiento, eso es lo ideal, porque los datos y el planteamiento no coinciden. Con los datos, ve qué puedes hacer, ¿sí? Han oído hablar de la alquimia, pues algo más o menos así tenemos que hacer. Convertir en oro estas cosas. Y los datos, una tesis que ya trae aplicación, está muy bien. La tesina de monografía no llegan a esta parte de análisis, ¿sí? Entonces, por ahí va. ¿Inquietudes, preguntas, dudas? ¿No? Ok, mañana entonces nos vemos a las 8. Vamos a trabajar metodología cuántico y mixto, los diseños y la correlación con el planteamiento para cerrar el protocolo de tesis. Y vamos a ¿Mañana empezar. o el viernes? Digo, perdón, Ajá. el viernes, Sí. cierto. Pensé que era jueves, como los otros fueron jueves, el viernes. Y de ahí nos vemos el martes, porque ya les voy a mostrar cómo se aprende a investigar. Y vamos a entrar a la neurodidáctica de la investigación. ¿Ok? Vamos a entrar a pasar por neurobiología del cerebro, o neurobiología, neuroeducación, neurodidáctica. Y aquí viene un reto enorme. La neurodidáctica dice que las emociones son clave para la enseñanza. Ahora, motívalos, genéralos
dopamina, a serotonina, oxitocina, del que dice, soy el maestro de metodología e investigación. Vamos a ver estadística. ¿Cómo los motiva? ¿Cómo le haces para? ¿Ok? Esa es la gran pregunta a responder. Bueno, nos toca en esta y la siguiente semana. Perfecto. Muy buena noche. Vean las diapositivas, vean el análisis del video. Esto es de práctica, es de práctica. A mí me costó, yo lo confieso, bueno, esto lo cierro. Bueno, cierro la grabación